Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Pues gracias a Dios, estamos nuevamente en la carta de Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos en el capítulo 2, nos tomó 4 mensajes aproximadamente, cuatro semanas, ir transitando por el capítulo 1, pero ya llegamos al capítulo 2. Recordamos que Primera de Pedro está dirigida a los cristianos esparcidos, ¿ok? Que Pedro llama a los extranjeros dispersos, la diáspora. Desde luego se está refiriendo a que están siendo perseguidos, ellos andan siendo esparcidos por todos lados. Sin embargo, desde una perspectiva más escatológica, se refiere a que los cristianos somos extranjeros en esta tierra y estamos esperando nuestra patria en el cielo, en la consumación, ¿no? En el estado eterno. Entonces Pedro reconoce que los cristianos vivimos como extranjeros, como peregrinos en un mundo hostil, ¿ok? Entonces, el capítulo 2 vamos a darnos cuenta que continúa como desarrollando ese énfasis, ¿no? De la identidad y la conducta del pueblo de Dios en medio de la prueba. Recuerden que ya vimos en la introducción a Pedro que básicamente si resumimos de qué trata Primera de Pedro es cómo sufrir bien o cómo sufrir santamente o cómo sufrir en medio de la prueba o cómo dar testimonio de sufrimiento en medio de la persecución para que incluso tus persecutores puedan glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces, tras afirmar, digamos, en todo el capítulo 1, la esperanza viva y eterna que los creyentes tienen guardados. ¿Se acuerdan que vimos mucho sobre pon tus ojos en el fin, pon tus ojos en la gloria que recibirás? Y una vez que pones tus ojos en esa gloria que vendrá, puedes soportar estas pruebas. Y el llamado a la santidad que Pedro ya hizo en el capítulo 1, ¿no? El capítulo 2 contiene, como lo vamos a ver, una exhortación a vivir una vida coherente con la regeneración que ya sucedió. La regeneración tiene un papel fundamental en el primer capítulo que ya vimos, vamos, en esta carta. Entonces, lo que Pedro básicamente nos dirá es, si tú ya fuiste regenerado, tienes que vivir como una persona regenerada, es decir, tienes que dejar atrás los pecados de tu viejo yo, de cómo vivías antes, y tienes que anhelar, en contraste, la palabra pura de Dios para crecer, reconociendo a Cristo. Esto lo estamos viendo aquí en el principio, nada más, vamos en los renglones que se ven, reconociendo a Cristo como la piedra fundamental del templo de Dios o de la iglesia de Dios, y nos va a llevar mucho a meditar en el sentido de que nosotros los cristianos somos el nuevo pueblo de Dios, el real como sacerdocio santo de Dios. Ahora va a ser bien interesante cómo Pedro va a conectar estas verdades de la identidad que tenemos los cristianos con la historia redentora o redentiva cuando cite al Antiguo Testamento, ¿ok? Y las aplique como a situaciones muy concretas, ¿no? O sea, que vamos a ver, digamos, en todo el transcurso del capítulo 2, que tiene que ver con el testimonio entre los gentiles, que tiene que ver con la sumisión o el respeto por las autoridades, ¿no? Que tiene que ver con la paciencia de los esclavos bajo el sufrimiento injusto. Todo esto basado en el ejemplo, digamos, como supremo de cómo soportar el sufrimiento, y ese es el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta al momento de comenzar con el segundo capítulo. Entonces empezamos a leer. Por lo tanto, cuando Pedro dice por lo tanto, ok, lo que está haciendo es conectando con el capítulo anterior, donde ya se nos enseñó que fuimos renacidos por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan dónde lo vimos? Eso está aquí en el 1:23. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Esto que tengo acá subrayado. Ahí es que tapa la cosita esa. ¿Cuál cosita? O sea, bájale un poquito. A ver. Ahí. ¿Ahí lo pueden ver? Sí.
Sí. A ver, ¿quién lo lee? El 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva, su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Ahí nada más. Lo que Pedro está diciendo es tu regeneración está conectado con algo y esa es con la eterna y viviente palabra de Dios. Dice que tu regeneración proviene del mensaje del Evangelio, ¿ok? Está conectado. Tu renacimiento viene del mensaje del Evangelio y esta vida será eterna porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, una vez que Pedro te dice esto y luego acá dice, por lo tanto, Pedro está conectando, por lo tanto, como tú eres un cristiano hoy, tienes una nueva identidad, renaciste por la palabra de Dios, ahora debes vivir como una nueva criatura. Por eso dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. O sea, vamos, aquí Pedro te está exhortando a llevar una vida que se corresponda con la regeneración que ya tuviste. Una vez que Dios te regenera por medio de su palabra, por medio del evangelio, por su espíritu, Dios te exhorta a que vivas de una manera concordante. Eso ya lo hemos visto en muchos libros de la escritura. Tu conducta debe reflejar tu ser, tu naturaleza. Ahora, desde luego, no se trata de una vida impecable porque de este lado del cielo nunca vas a dejar de pecar, pero sí se trata de una vida que va siendo transformada poco a poco a la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí lo primero que Pedro nos dice es, por lo tanto, toda vez que son cristianos, desháganse de toda mala conducta y luego nos da como un abanico de conductas y dice, acaben con todo engaño, con toda hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. No es una lista exhaustiva de todos los pecados que los cristianos tienen que dejar, sino simplemente como ejemplos representativos de la corrupción del pecado en nuestras vidas. Entonces, básicamente lo que Pedro está diciendo y lo que Dios dice por medio del apóstol es, si tú eres cristiano, tienes que tener un esfuerzo intencional en trabajar en tu santificación, desde luego por medio del Espíritu Santo. Pero tienes que vivir diferente, tienes que deshacerte de la mala conducta, número uno, del engaño, de la hipocresía, de los celos y toda clase de comentarios hirientes. Es decir, tu trato para con tus semejantes también debe cambiar. Porque si nos damos cuenta, todas estas cosas, la mala conducta, el engaño, la hipocresía, los celos y los comentarios hirientes, van dirigidos en contra de nuestro prójimo. Entonces, en pocas palabras, cuando hay una regeneración en el corazón de la persona y tiene una nueva relación con el pecado, desde luego tiene una nueva relación vertical, o sea, con el pecado con respecto a Dios, pero también tiene una nueva relación con el pecado con respecto a los demás. Porque recuerden que ya leímos en Primera de Juan que no podemos estar diciendo que amamos a Dios si nosotros aborrecemos a nuestro hermano. Y peor aún, lo puedes tú ir a sistematizar en las escrituras. Cuando tú insultas a un cristiano en quien vive Cristo, quien está unido a Cristo, tus insultos básicamente son como si lo estuvieras haciendo a Cristo mismo. Entonces, como que Dios tiene mucho, mucho que decir con respecto a la conducta. ¿Ok? Entonces, hay algo que deben de estar evitando, hay algo que deben de estar como que quitando de sus vidas y es el pecado. Estos son pecados representativos. Pero desde luego se refiere al engaño. No engañes, no mientas, no seas hipócrita, no aparentes ser algo que no eres. Los celos, esto tiene más que ver con la envidia, el tener lo que otras personas tienen y Dios no te ha dado a ti. Y los comentarios hirientes tienen que ver con todo lo que le dices a una persona para derribarla, para lastimarla, para destruirla. Recuerden que ya también vimos Santiago y acabamos con esa carta y Santiago nos va a decir una y otra vez el tema de la lengua. Qué difícil, dice, es controlar la lengua, pero el hombre que controla su lengua es capaz de controlarse completo.
Dice, y la lengua no debe ser, digamos, utilizada para bendecir al Dios y Padre y luego maldecir a los hombres que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí hay algo que no deben de estar haciendo y es pecar. Tienen que estar ahí intencionalmente peleando y luchando contra las actitudes pecaminosas, porque no solamente violan el deber que tienes de amar a tu prójimo, sino que estorban tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque lo hace conectado con el versículo 2. Y vean qué dice el versículo 2. Como bebés recién que nacidos. Un recién nacido es un bebé que tiene horas o días apenas que nació. Y cuando un bebé tiene poquito que nació, se la pasa llorando, gritando porque quiere comer. O sea, es un nivel de desesperación absoluto del bebé que llora y llora y llora y llora porque él está pidiendo comida. Es decir, Dios dice que los bebés entonces dice que desean con muchas ganas la leche de su mamá. Entonces aquí Pedro, contrastando con el pecado y la mala conducta con la cual tú debes de estar así como que peleando intencionalmente, Pedro en el versículo 2 te prescribe algo, él te ordena, si bien te digo que no hagas esto, te voy a decir qué es lo que sí tienes que hacer. Y aquí Pedro entonces usa una metáfora del bebé que tiene poquito que nació, que quiere la leche de su mamá. Lo que Pedro está diciendo es, así como un bebé con esa desesperación pide la leche de su mamá, los creyentes regenerados por la palabra, versículo 1:23, ahora deben desear intensamente el alimento puro de la palabra de Dios. Tienes que desear con ganas la leche espiritual pura. Y la leche espiritual pura aquí es una metáfora para la palabra de Dios. Y la tienes que desear con el mismo ímpetu y la misma pasión con la cual un bebé desea comer. Entonces son dos cosas. Uno, lo que no debes de hacer, y es estar pecando, y dos, lo que sí debes de hacer, y es para que el pecado no estorbe tu crecimiento espiritual y para que tu crecimiento en la fe, para que tu crecimiento espiritual se vea potenciado, tienes que tener una exposición constante, total, entera a la palabra pura de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de esta experiencia, dice, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Básicamente, para que crezcan en la plenitud o a la plenitud o hacia la plenitud de la salvación escatológica. Es decir, para que crezcan en su fe, para que crezcan en su santificación. Entonces, hay dos cosas que tenemos que estar haciendo para crecer en nuestra santificación. Uno, luchando intencionalmente con el pecado que vive en nosotros. Y dos, exponiéndonos frecuentemente y deseando frecuentemente la palabra de Dios. La pregunta es si deseamos en realidad la leche espiritual de Dios de esa manera. Y luego noten que es la leche espiritual pura. No tiene mezclas corruptas del error, no tiene mezclas corruptas del mundo, es el evangelio puro sin diluir. Recuerden que en el 1:23 ya Pedro vinculó o relacionó la semilla que te hace como renacer con la palabra de Dios que vive para siempre. Y hoy te dice que esa misma palabra no es solo la que causa tu regeneración, sino es la que te hace crecer, es la que te sirve para el crecimiento después de que has sido regenerado o nacido de nuevo. Es decir, tú naces por la palabra y luego creces por la palabra. Entonces, una de las primeras características de un cristiano verdadero es que el cristiano verdadero tiene apetito sincero de la escritura. Ahora, esto no quiere decir que no vas a luchar con tu carne para estar en la palabra, porque a tu carne no redimida no le gusta la palabra, porque a tu carne no redimida le gusta que tu propia carne sea su propio Dios. Entonces, el cristiano tiene una lucha, pero el cristiano puede reconocer en su, o sea, en su ser hay un apetito, un deseo sincero por leer la Biblia, por estudiar
la Biblia. Es decir, un alma regenerada ama la voz de su Dios. Cristo ya lo dijo en Juan, ¿se acuerdan? Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. El cristiano verdadero reconoce la voz de su Dios en la palabra. Y él buscará, peleando contra su carne, peleando contra su pecado, pero él buscará asiduamente la lectura, la predicación, la meditación en la Biblia. Porque sabe que, como se dijo en Mateo 4, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando algo falla en ese deseo, cuando nosotros no tenemos ese deseo, podemos pensar y podemos intuir que algo anda mal en nuestra vida espiritual. Así como cuando tú ves a un niño que no come, no es normal un bebé que no está comiendo su leche y no está pidiendo su leche cada 3 horas. Oye, hay un problema con el bebé, vamos con el pediatra. ¿Por qué? Porque no está comiendo y los bebés comen. Cuando una persona viene a salvación o dice que viene a salvación y no tiene ninguna relación con la escritura, debes de pensar entonces que hay un problema de salud espiritual. Y nada tiene que ver con que, no, es que a mí no me gusta leer. Entiendo que hay gente que no le gusta estar en los libros ni nada, pero hoy la Biblia está en audio, la Biblia está en la tele, o sea, hoy la Biblia está en todos lados. Digo, y no me refiero a las películas o las series cristianas, no, sino la Biblia tal cual te la narran en la televisión. Tú y yo tenemos que tener contacto directo con las escrituras tal cual fueron inspiradas por Dios, porque así vamos a poder crecer a una experiencia plena de salvación. Luego Pedro dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. En realidad nosotros tenemos que desearlo. Cuando no lo deseamos, entonces algo está mal, y cuando no lo deseamos, está pecando. Digo, perdón, estamos pecando. Como decían los puritanos, hasta que el pecado no sea amargo al alma humana, Cristo nunca será dulce. Cuando tú has venido a salvación y has visto la majestad de Dios y has visto tu ruina y tu miseria por ti mismo, entonces vas a tener ganas de conocer al Dios que te salvó por medio de su palabra, porque es donde Él es donde Él se reveló. Porque solo tú recuerdas cuando has venido a salvación, te has arrepentido de tu maldad, el Espíritu Santo te ha dado fe, te ha dado arrepentimiento. Entonces antes la maldad que saboreabas y te encantaba y buscabas y todo esto, hoy la vas a empezar a aborrecer. Y te va a dar hambre genuina de Cristo en la palabra de Dios. Entonces, el verdadero cristiano, dice Pedro en los versículos 1 y 2, tiene 2 características. Va a ser sensible al pecado y va a estar peleando contra su pecado, pero al mismo tiempo va a tener sed de la verdad divina. Eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que debe ser realidad y verdad de nuestras experiencias. Yo les doy un testimonio absolutamente personal, pero cuando yo creía que era cristiano y realmente no lo era, yo no tenía ningún tipo de interés en la palabra de Dios, me parecía muy aburrida. No me interesaba. Pero en el momento en que Dios, de manera soberana y por su gracia, me salvó, en ese momento, de la nada, bueno, es para mí de la nada, pero de un día para otro empezó en mí un hambre, para mí desconocida, de leer la Biblia. Y no podía tener suficiente de la Biblia, tenía que leer más y tenía que leer más y quería saber más, porque eso es lo que caracteriza a un cristiano. Ahora, ¿siempre es fácil leerla? No, hay veces que peleas con tu carne. Pero si no puedes reconocer en ti un deseo, aunque sea pequeño en tu corazón, por conocer más a Dios en su palabra y por estar expuesto a su palabra, entonces muy probablemente tú no hayas venido todavía a salvación. Porque de hecho, vamos a ver qué dice el versículo 3. ¿Cómo va a ser? O sea, dice Pedro, esto tiene que ser una realidad en tu vida ahora que han probado la bondad del Señor.
Me parece que en la Reina Valera lo pone como condicional. Vamos a ver. Sí. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué está diciendo Pedro? Si ustedes realmente han probado la bondad de Dios, en pocas palabras, y conectándolo con el contexto, por medio de la regeneración, si realmente ustedes son cristianos, si han probado la misericordia de Dios, entonces van a pedir a gritos ese alimento nutritivo y van a luchar contra su pecado. Noten cómo en 3 versículos muy pequeñitos ya Pedro nos dijo un montón de cosas. La motivación del cristiano para vivir de esta manera, ¿cuál es? Que ha probado la bondad del Señor. El Salmo 34 dice, gustad y ved que Jehová es bueno, ¿se acuerdan? No es, creo que ved que bueno es Jehová, pero el punto es ese, o sea, has probado la bondad de Dios. El cristiano que ha experimentado personalmente la gracia de Dios en Cristo, entonces de repente le despierta un apetito más grande por él. Si tú has probado qué tan bueno es el Señor, es decir, si tú has probado su perdón, si tú has probado la paz y la reconciliación que Él te ofrece por medio de Cristo, si has probado el amor que hay en Cristo, ¿no deberíamos entonces tú y yo anhelar más comunión con Él? Como que piensa en algo que te gusta mucho, o sea, que te encanta, pues. Para mí es la Coca-Cola. Yo amo la Coca-Cola, ¿no? Pero hay gente que le gusta, pues, el café o la leche o la miel o lo que sea. Si te dan a probar una gota en la lengua de algo que te encanta, te aseguro que no vas a decir, bueno, ya gracias, esto fue suficiente. ¿Vas a querer qué? Vas a querer más, porque lo disfrutas. Pedro lo que te está diciendo es, si tú has probado la benignidad y la bondad del Señor, ¿cómo es posible que solo quieras una gota de miel? Tú y yo deberíamos de desear a gritos conocerle más. ¿Por qué? Porque como decía Calvino, nuestras almas no pueden hallar descanso en ningún otro lugar que no sea Cristo. Y cuando hemos probado la bondad de Dios, ese sabor de la bondad de Dios, bueno, por comentarlo así como una metáfora, nos debería de atraer y de dar más hambre de más y de más y de más y de más. Es decir, no es posible que tú hayas probado el amor redentor de Dios en Jesucristo y digas, no, gracias, no me interesa su palabra. Entonces, el hecho de que Dios te haya mostrado su bondad te lleva a desechar tu viejo hombre, a desechar tus viejos pecados y a buscar crecer más por medio de la palabra del Señor. Entonces, la santidad y el estudio bíblico no es algo que prospere solo por deber. Debo de leer mi Biblia, debo de hacer esto. Sí, el deber es importante porque Dios impone deberes. Pero cuando tú estudias un poquito más la escritura, Dios te lleva a la obediencia como por gozo más que por deber. Por eso es que te digo que la santidad y el que tú estés en la Biblia no es algo que prospera solo por deber, sino principalmente por deleite. Tú y yo pasamos haciendo cosas que nos gustan, en las cuales nos deleitamos. Si hay algo que no nos causa deleite y lo tenemos que hacer, le ponemos una palomita y check, 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 ya lo acabé, ya me voy. Pero en esas actividades donde encuentras deleite, tú puedes perderte horas. Entonces, el crecimiento espiritual, de acuerdo con estos 3 versículos, el crecimiento espiritual no lo vas a poder tú sostener por medio de disciplina. O sea, tu disciplina y mi disciplina no va a servir de nada. Si tú dices, no, yo me tengo que disciplinar a leer mi Biblia, digo, es buena la disciplina, no es mala, pero no puedes vivir y sostener una vida de crecimiento espiritual con disciplina. Se requiere deleite. Tú tienes que desear, como niño, bebé, recién nacido, la leche de la palabra. Cuando has probado la gracia de Dios, quieres más. Cuando has encontrado y cuando yo he encontrado en Cristo el consuelo y el perdón de tus pecados y la vida abundante que Él da,
Como con el salmista vamos a decir, Señor, cuán dulces son tus palabras a mi paladar, por ahí dice. Más que la miel a mi boca. Entonces, lo primero que deberíamos hacer con estos 3 versículos, y si no pasamos de estos 3 versículos, digo que todavía hay tiempo, pero no importa, básicamente es preguntarme, ¿he probado yo la bondad del Señor? Porque Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, ¿cuál es la posibilidad? Cabe la posibilidad que no hayas gustado la bondad del Señor. Entonces, ¿por qué no nos probamos cada quien? ¿He probado yo la bondad del Señor? Y si la he probado, me deleito en su palabra como si fuera un manjar. O realmente soy más frío y más apático hacia la escritura. Es decir, cuando alguien te dice, oye, vamos a estudiar la Biblia, ¿cuál es tu reacción? Ay, qué cosa tan aburrida. O claro, vamos a hacerlo porque amo a mi Señor y le quiero conocer más. Ahora, desde luego, no te estoy diciendo que todos los estudios bíblicos van a ser, digamos, iguales ni nada, pero el punto es tú y tu Biblia tienen que tener una relación. O sea, tú y tu Biblia, tú y tu Biblia. ¿Por qué? Porque tú quieres conocer más a Dios. Porque si tú te descubres, o yo me descubro frío, o digamos apático hacia la escritura, pues eso puede significar que algo está entorpeciendo nuestra vida espiritual. Y no necesariamente tiene que ser que no seas cristiano. Digo, vamos, esto es si realmente en ti no puedes encontrar ni un deseo chiquito de conocer a Dios. Pero hay veces que en tu vida tienes como lapsos donde pasa algo y esa comunión con la escritura se interrumpe. Entonces, cuando tú te examinas, puedes decir, a ver, ¿qué está pasando ahí? Tal vez algún pecado que no haya confesado. Porque recuerden lo que decían, y se los he dicho ya, vamos, aquí en el estudio, hace muchos años en Estados Unidos, las viejitas decían, el pecado te va a apartar de la Biblia y la Biblia te va a apartar del pecado. Entonces, cuando tú estás pecando voluntariamente, tu amor por la escritura se va enfriando. Pero es bueno que nos examinemos en esos términos. O sea, tal vez pueda haber algo que está estropeando mi caminar espiritual, un pecado que no he confesado, una distracción mundana. Quédense aquí, bueno, quédense aquí conmigo, digamos, en el 2:3. Vamos rápido a Hebreos. A ver, ¿dónde va a ser? Despojados, ¿dónde está esto? 12, es el 12. A veces me falla la memoria. Aquí está. Fíjense bien. Una vez que el escritor, vamos en Hebreos, esto vamos a verlo después en su momento, nos presenta todo el capítulo de vamos, Hebreos 11 y los testigos ahí, los grandes hombres y mujeres como que tuvieron mucha fe y todo esto. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, esta gente que ya vivió antes que tú y que te dice sí se puede con la fe en Cristo, nota lo que te dice el escritor. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pero nota que la manera en que está redactada, aquí es mucho más clara. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay 2 tipos de cosas que obstaculizan tu vida espiritual. Uno es el pecado. Porque recuerden, aquí hay una conjunción copulativa que está, bueno, que coordina a todo peso y coordina a pecado. Lo que está diciendo es, hay 2 cosas que pueden obstaculizar tu vida espiritual. Una son los pesos y la otra es el pecado. Son cosas diferentes. Los pesos no son un pecado necesariamente, pero son obstáculos. El pecado es pecado tal cual Dios lo define en su palabra. Si algo Dios dijo que es pecado y no importa cómo lo denomines tú. Pero
Hay cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero sí son un peso que te estorba. Entonces, cuando tú te estás examinando con respecto a tu amor por la palabra, puede ser que o sea, bueno, que tengas un pecado que no has confesado, pero también puede ser que tengas solo una distracción mundana, solo un peso, solo algo que no necesariamente es un pecado, pero que te está estorbando. Por ejemplo, ¿cuántas horas al día pasas tú viendo la televisión? ¿Cuántas horas al día pasas en tus redes sociales? Hay muchas cosas que pueden ser un peso. Cada quien las tiene que examinar y las tiene que identificar. Y entonces, cuando las identificamos, ¿qué tenemos que hacer? Volver al Señor en arrepentimiento. Y pidiéndole, Señor, renuévame el gusto por las cosas santas. Renuévame el gusto por tu palabra. Porque en la medida en la que yo estoy expuesto a la palabra de Dios, yo voy a ser alimentado por la palabra de Dios para crecer a una experiencia plena de salvación escatológica. Y recordemos que si Dios ha comenzado en nosotros la obra de santificación, como dice Filipenses 1:6, Él la terminará. O sea, aún con tu propio pecado, Dios tiene que hacer su obra en ti. ¿No? Ahora que te va a costar pues más trabajo y más dolor y más disciplina de Dios, eso es otra cosa, pero aún pese a tus propios pecados, Dios terminará la obra que Él comenzó en ti. Ahora, ¿tú cómo debes cooperar en esta santificación que se inicia y se sostiene por el Espíritu, anhelando la leche que te hace crecer? Reconociendo el pecado y los pesos que te marcan aquí, vamos en Hebreos, el pecado y los pesos que pudieran estar obstaculizando tu crecimiento espiritual. Y esto es tremendamente importante. Porque cuando Dios decretó salvarte, Él también decretó los medios para santificarte. O sea, Él ha ordenado todos los medios para tu santificación y uno de esos es la Biblia. Y tu crecimiento en el conocimiento de Dios por medio de tu exposición a la palabra. Entonces, o sea, en pocas palabras, cuando Dios te regenera y Dios te da el crecimiento por su palabra, las dos cosas son parte del mismo como designio de gracia de Dios en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto el día de hoy a nuestras vidas? Los escucho. ¿Quién se anima? Repite la pregunta. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que vimos el día de hoy, digamos, a nuestras vidas? O sea, cuando digo aplicar es, ok, ya vi lo que Dios dice en la Biblia, ya vi lo que significa, ya vi cómo lo interpreto, o sea, ya vi lo que está encerrado en esos pasajes. La pregunta ahora es, ¿qué voy a hacer con eso en mi vida cotidiana? Porque una de las cosas más importantes, y lo vimos, me parece, en el curso que tuvimos de hermenéutica, es que lo que interpretamos y lo que vas descubriendo en la palabra y todo esto, y le das exégesis y le aplicas hermenéutica y un método hermenéutico en particular y todo esto, y descubres el significado del texto y las implicaciones del texto. Si ese texto no te lo aplicas a tu vida diaria, no sirvió nada. Porque tu vida diaria va a cambiar en la medida en la que tú te aplicas la Biblia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer con los versículos del 1 al 3? ¿Qué es lo que podemos hacer para aplicarnos esta verdad a nuestra vida cotidiana? Lo que decías, ¿no? De ahora sí cada quien en lo personal examinarnos si estamos deseando la palabra de Dios
y si no, qué cosas están obstaculizando para realmente ser alimentados de la palabra y poder pues crecer. Exactamente, esa es una buena aplicación, pero quiero que noten aquí que aquí hay 3 partes. La primera parte es esta. Déjenme ponerle un subrayado diferente. Esta es la primera parte. La segunda parte es esta. Digamos, lo ponemos así. Y la tercera parte es esta. Que en en este contexto, pues está, digamos, como separado por los versículos. Pero aquí hay 3 partes que tenemos que hacer, o tenemos que aplicar, o tenemos que identificar. Primero, hay algo que no tenemos que hacer y que hacemos, y es pecar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me lo aplico yo, digamos, a mi vida? Tengo que trabajar intencionalmente. Aquí hay 5, digamos, pecados que son como representativos de muchos otros pecados, pero el punto es, tengo que trabajar de manera intencional en mi vida para pelear contra mi pecado. ¿Y cómo peleo contra mi pecado? Lo primero que tengo que hacer con un enemigo, ¿qué es? Identificarlo. Si yo no tengo identificado quiénes son todos mis enemigos, ¿cómo los voy a destruir? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar a mis enemigos. El pecado es el principal enemigo que yo tengo. Lo primero que tengo que ver es qué pecados caracterizan mi vida, con qué lucho, qué es lo que continuamente me está tirando a la lona. Es el control tal vez del carácter, la ira, la boca, la mentira, el fraude, yo no sé. ¿Con qué lucho? Entonces, lo primero que yo puedo hacer para aplicarme esto a mi vida, ¿qué es? Ver cómo estoy en ese tema. ¿Cuáles son los pecados que me están caracterizando? ¿Cuáles son los pecados con los que estoy yo batallando, que me cuestan trabajo, que me caracterizan tristemente? Y entonces ponerme a pelear contra eso de manera intencional. Ejemplo, cada quien es diferente, pero si el pecado que a ti te pega muy fuerte es el chisme, porque debes de saber que Dios odia el chisme y lo aborrece, y el chisme es cuando hablas mal de alguien y esa persona no está enfrente de ti. Y si la persona estuviera enfrente tuyo, Dios tampoco te dice que hables mal de la persona, sino si tienes algo que decirle a la persona, se lo digas enfrente con gracia y con amor. Pero el punto es, si tú temes el chisme, no te juntes con las vecinas chismosas, por ejemplo. O sea, tengo que empezar a hacer cosas para que de manera intencional yo me aplique esto. Lo primero que me dijo es, no estés pecando, deshazte de tu mala conducta, acaba con todo engaño, termínalo, erradícalo, desechando, pues, dice aquí, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y las detracciones. Desechando, quítalo de ti. ¿Cómo lo tienes acá? Pues igual, desechando, la textual, desechando, desháganse. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un plan intencional de cómo pelear contra mi pecado, cómo no hacer provisión para mi pecado. Tal vez tu problema, por ejemplo, es la pornografía. ¿Qué haces? Tira tu computadora, tira tu celular si fuera necesario. O sea, ese es el punto. ¿Cómo voy a pelear contra mi pecado? Y luego que ya vi y toqué este punto en oración, ahora lo que sí debo de hacer. ¿Cuál es mi relación con la escritura? Y entonces, como veíamos, bueno, vamos a ver cada quien, examinar. Y si te das cuenta que tu relación con la Biblia es fría, es insignificante, entonces tienes que regresar a la primera parte. ¿Es por un pecado en particular? ¿Hay algún pecado que esté yo practicando que me esté como que haciendo que me aleje poco a poco de la escritura? O tal vez no es un pecado, tal vez es un peso. Hay algo que no es necesariamente pecaminoso, pero que me está quitando las ganas, la energía y el tiempo de leer la Biblia. ¿Ok?
Y una vez que terminas de examinar todo esto, ¿cuál es tu relación con la Biblia? Que recordemos, esto no lo vas a poder sostener por disciplina. Si te das cuenta entonces que tienes un problema de que es que, oye, definitivamente la Biblia me parece el libro más aburrido del planeta Tierra, entonces vienes acá. ¿Realmente he probado la bondad del Señor? ¿Realmente he nacido de nuevo? Oye, ¿realmente soy cristiano? Y yo se los digo como testimonio porque en mi caso fue muy claro. Yo puedo ver estos 3 versículos y me los aplico perfectamente porque yo lo viví. Y no quiere decir que mi caso va a ser el caso de todos. Pero cuando yo era pequeño y mi papá, gracias a Dios, siempre nos guió desde que éramos pequeños al culto familiar, ¿no? Siempre nos hablaba de Dios todos los días, todas las noches con la Biblia y todo esto. Cada vez que nos convocaba para que, bueno, pues estuviéramos juntos, vamos orando y todo esto. Para mí, cuando fui creciendo, era lo más aburrido. Yo decía, yo quiero seguir viendo la tele. Yo no quiero ir a hacer eso. Y nos sentaba ahí a todos en la sala y era por lo menos como una hora de estar estudiando juntos. Y a mí me parecía algo aburrido, o sea, sin significado, no me interesaba. O sea, que solo lo hacía porque tenía que hacerlo. Pero después, muchos años después, ya en el futuro, cuando Dios me salva, por eso es que para mí fue tan claro, de repente me surge un hambre que no sé de dónde surgió, de acuerdo a mi experiencia, de ahora quiero leer más, leer más. Y digo, cuando Dios me salvó y tenía yo el tiempo y estaba yo, vamos, en otro momento, digamos, en mi vida, bueno, con menos, bueno, pues responsabilidades y todo, pero cuando Dios me salvó, era tal el hambre que yo tenía de la palabra de Dios que no podía dejar de leerla ni de escucharla. Cuando me cansaba de leerla, después de horas de leerla, me ponía a escucharla hasta la madrugada. Y fue cuando empecé a escuchar predicaciones y sermones y me aventaba series de sermones enteras del pastor que me encontrara, porque yo quería saber más. Entonces, no quiere decir que mi experiencia es normativa, pero yo sí sé lo que significa esto, porque sé lo que es no desear la Biblia y sé lo que es que alguien que ha probado la bondad del Señor la desee. Entonces, tienes que ir más o menos con este orden cuando te aplicas este versículo. Cuando te apliques un texto, primero tienes que ver cuáles son sus elementos. No es nada más uno, no es nada más este. Comienzas con este, brincas a este y terminas, si es necesario, en este último. Porque recuerda, solo el que ha probado la bondad del Señor, si es que has probado la bondad del Señor, entonces puedes tener este tipo de hambre de leche espiritual, porque tú has gustado la bondad de Jehová y la benignidad de Jehová. Cristo es dulce a tu paladar, pero lo contrario también es verdad. Si no hay apetito sincero en tu vida por la escritura, probablemente puede ser un peso que te está estorbando, un pecado que no has confesado que te está apartando de la palabra, o muy probablemente puede ser también, y no sería poco común, falta de regeneración. Y aquí me voy a quedar porque no me da tiempo ya de seguir pues transitando en la próxima sección y creo que aquí hay suficiente para que el día de hoy cada quien pueda reflexionar. Reflexionar en el sentido de, creo que lo que más se nos debería de quedar el día de hoy es esto. Una vida de santidad y de devoción a Dios no la vas a sostener con disciplina. Creo que ese es uno de los grandes errores a veces de los cristianos. Esto va a ser por deleite. Sí, entiendo, el deber está ahí, el deber es el deber, sí, pero Dios una y otra vez te manda que obedezcas por amor y con gozo y con deleite. Entonces creo que el deleite es la clave. El deleite es la clave para tu vida y para mi vida espiritual. Ahí cuando algo te encanta, no puedes estar suficiente tiempo, siempre es poco. Cuando algo te disgusta, un minuto ya se sintió como una eternidad.
Entonces, que cada quien, tú, yo, cada quien examine su vida. ¿Cómo está mi relación con Dios por medio de su escritura? Porque recuerda, la única manera que tenemos para conocer a Dios es por medio de las santas escrituras, no es por medio de la razón humana, no es por medio de la intuición, no es por medio de nada que no sea lo que Él reveló de sí mismo en las páginas de la Biblia. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario o inquietud? No. No. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.